Muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Camilo Rodríguez y con mi compañero Víctor Hugo Betancourt vamos a hablar un poco sobre los algoritmos genéticos. Para poder hablar de los algoritmos genéticos debemos hablar un poco de lo que es la evolución y sus principios. El primer evolucionista fue Lamarck en 1809, que se inclinó por un cambio gradual según el cual unas especies se transformaron en otras sin la necesidad de recurrir a nuevas creaciones. El mecanismo que propuso fue que los organismos desarrollan a lo largo de su vida estructuras que se adaptan mejor al medio ambiente y que estas modificaciones estructurales son hereditarias. Después, en 1859, Charles Darwin publica sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Según Darwin, en las especies hay una tendencia enorme a la variación sobre las que actúa la selección natural y la selección sexual. Aquellos organismos que poseyeran caracteres que los ajustaran mejor a su ambiente tendrían una tendencia a reproducirse de forma más prolífica que los otros, y sus caracteres se transmitirán a las generaciones futuras en mayor proporción. Así que, las poblaciones estarían continuamente mejorando y sus adaptaciones a los ambientes a los que están sometidas, y las poblaciones con adaptaciones no adecuadas acabarían extinguiéndose. Los algoritmos genéticos están basados en esos aspectos de evolución. Sobre esto se basaron los algoritmos genéticos, pero no fue sino hasta mediados de los años 70 en donde de la mano de John Henry Holland los algoritmos genéticos se convirtieron en una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial. Ahora, después de que vimos más o menos sobre lo que se basaban los algoritmos genéticos en todo este principio de la evolución, vamos a hablar ya en serio de lo que hace el algoritmo realmente. Y lo que nos explica el algoritmo es que basándose en los principios fundamentales de la evolución, los cuales son la selección, reproducción y mutación de una especie en general o en específico, el algoritmo genético se toma como una técnica de búsqueda en que en grandes rasgos trata de replicar el comportamiento biológico de la selección natural y genética. Bueno, el algoritmo genético comienza siempre con un conjunto de datos a quien llamaremos población, que va a ser como nuestros sujetos de estudio en conjunto. Vamos a dividir cada individuo y lo llamaremos cromosoma. Estos cromosomas, a su vez, también son un conjunto que representan los posibles resultados. Y a esos individuos de ese conjunto llamado cromosomas lo vamos a llamar genes. Entonces, los cromosomas son un grupo de genes y la población es un grupo de cromosomas. Estos genes pues van a estar siempre asociados a características tangibles o intangibles de un individuo. El siguiente paso, ya que conocemos este población inicial de nuestro problema que vamos a utilizar para tratar de resolver un problema en específico, el siguiente paso va a ser evaluar a esta población, a estos cromosomas, en una fase de evaluación, donde vamos a verificar qué tan eficaz es realmente la solución que esta primera generación nos está postulando. Al final de esta fase, al final de aplicarle esta función de evaluación, vamos a calificar cada cromosoma, cada individuo con una calificación de aptitud. Esta calificación de aptitud la vamos a llamar fitness y nos va a representar qué tan cerca está este individuo de la solución que esperamos encontrar. Y dependiendo de este fitness, vamos entonces a hacer la siguiente fase de nuestro algoritmo, la cual es la selección. Entonces vamos a seleccionar los que estén más cerca a nuestra solución esperada y los vamos a separar de los otros. Los que no estén cerca, los que no lleguen a un umbral, el cual se puede elegir a decisión del programador. El algoritmo nos permite ya sea seleccionar un número fijo o seleccionar
sobre un fitness límite, y los que estén por encima de este fitness pasan, son seleccionados, y el resto van a ser eliminados, por decirlo de alguna manera. Y esto constituiría a un ejemplo de selección natural. En el siguiente paso, ya después de que tenemos seleccionados nuestros ganadores, ya podríamos pasar a la fase de recombinación o reproducción de genes, como sería realmente en la selección natural, perdón. Entonces, en esta vamos a recombinar el orden en donde que tienen nuestros genes. Esta recombinación se puede dar de 4 principales formas, que son como las más conocidas o las más utilizadas entre pues, la programación de este algoritmo. La primera es la recombinación en un punto, que pues ahí en el GIF podemos apreciar muy claramente cómo se da. Tenemos también una recombinación uniforme, en donde vamos a sacar específicamente de 2 pares un nuevo cromosoma. El corte y el palme, que utilizando este corte específico en las zonas medias de nuestros cromosomas, vamos a generar otros 2 cromosomas. Y la última, la recombinación en 2 puntos, que es muy clara ahí. Después de realizar esta recombinación, nos aparece una fase que se llama mutación. En esta mutación se realiza para evitar que nuestro algoritmo se quede pegado en alguna generación que no sea lo suficientemente eficaz, o no cumpla lo suficientemente nuestra solución esperada, que no sea lo suficientemente buena. Entonces, para esto se realizan mutaciones que nos van a permitir alterar un poco los cambios. Estas mutaciones son en la mayor parte del tiempo randomizadas, son aleatorias. Algo que se debe decir, que es muy importante, es que esta fase de mutación se puede cambiar de orden con la fase de recombinación. Después de que seleccionamos nuestros ganadores, bien podríamos iniciar la recombinación y después mutar, o podríamos también primero mutar a los ganadores y después recombinarlos. Ya es bien baja decisión del programador o del problema en específico. Bueno, ahí se puede ver bien que la mutación es un mecanismo necesario para evitar que el algoritmo quede atorado, que era lo que estaba tratando de explicar ahora. Listo, después de terminar esta fase de cruce y de combinación, pues vamos a obtener una nueva generación de cromosomas, es decir, una población prácticamente nueva que está basada genéticamente en la anterior, ahí dando una especie como de similitud a lo que es padre-hijo, y irse yendo por el árbol evolutivo con algunas mutaciones. La siguiente fase de nuestro algoritmo es volver a aplicar nuestra prueba, nuestra evaluación, es introducir esta nueva generación a la fase de evaluación, en donde vamos a verificar nuevamente qué tan eficaz es nuestra nueva población de cromosomas, y obtener pues como una calificación nuevamente cada uno de estos, y poder entonces repetir nuevamente, si es el caso, todo este proceso, volver a enviar esta generación que tenemos evaluada a la selección para elegir los ganadores, y volver a cruzar, mutar y volver a evaluar el número de veces que sea necesario. Este proceso puede terminar por 4 ítems principales, los cuales son: el primero es si encontramos una solución satisfactoria, una solución que satisface el problema en cuestión. Otra posibilidad es que se alcance el número fijado de iteraciones o generaciones necesarias que decidimos que nuestro algoritmo realizara. Otro tercer caso es que el algoritmo llegara a una generación redundante,
ya no, aunque se mute y se recombine, ya no se producen cambios reales en el programa, en las generaciones, en esta fase de evaluación no tenemos datos nuevos, todo se vuelve redundante, o si es detenido manualmente por el programador. Para dar como más sentido a esto que acabo de explicar de cómo funciona el algoritmo, pues tenemos como preparado un ejemplo muy corto, muy sencillo, donde vamos a poder ver realmente cómo cómo funciona y cada generación va cambiando. Este ejemplo se basa en que tenemos una población inicial que es de aproximadamente 300 cromosomas, en donde cada uno de estos cromosomas va a tener un grupo de 100 genes. Estos genes para poder tomar valores entre 0 y 1, en donde la primera generación es completamente aleatoria. Es decir, vamos a generar 300 individuos, 300 cromosomas con 100 genes cada uno, y cada gen va a estar aleatoriamente va a tener un 0 o un 1. El objetivo de nuestro ejemplo es que encontrar el cromosoma que tenga todos sus genes en uno. Que tenga todos sus genes en uno. Como vemos ahí, pues tenemos como una especie de mini vectorcito en donde representamos qué queremos obtener. Y para más o menos como darle sentido a los datos que vamos a ir obteniendo en nuestra simulación, pues vamos a utilizar esta tabla que nos va a ayudar como a plasmar todos los datos. Vamos a llevar a cabo 50 generaciones, vamos a ver cómo cambian entre esas 50 generaciones, y esta tabla, pues empezando de izquierda a derecha, tenemos el número de generación en el que nos encontramos, n eval, que nos va a decir el número de pobladores que tenemos, el número de cromosomas que tenemos en esa generación. Vamos a tener el mínimo número de unos que tenemos, el mínimo número de unos que tenemos en nuestra generación, y el máximo número de unos que tenemos en esa generación. Y igualmente vamos a tener un promedio de todo el número de unos que tiene cada cromosoma, ¿sí? Entonces vamos a ver ese ejemplo y continuamos. Para terminar con nuestra presentación, pues tenemos algunas aplicaciones importantes o interesantes en las que se utiliza este algoritmo genético. Pues es un sinfín realmente de aplicaciones, por lo que pues vimos que inclusive desde los años 70 se viene aplicando a la inteligencia artificial a resolver problemas de búsqueda. Entonces, pues es muy variada las aplicaciones en las que se da, pero tenemos algunas interesantes. La primera es la optimización de carga de contenedores, de organizar el espacio al interior de un contenedor. La siguiente es una construcción de horarios en grandes universidades, evitando conflictos de clase. Este problema es muy conocido por todos nosotros, y pues este algoritmo se puede aplicar para tratar de resolverlo. Hallazgo de errores en programas, él nos puede ayudar a depurar programas, a romper programas. Calibración y detección de daños estructurales civiles de algunos puentes, obras civiles. También nos puede ayudar a resolver el problema del viajero. Y finalmente nos puede ayudar al aprendizaje de comportamiento de robots. Para este último ítem de aplicación tenemos también como una especie de simulación que les vamos a compartir al final de esta presentación, para que cada uno, si lo desea, puede ir y revisar cómo generación con generación estos robots aprenden a caminar. Tenemos de último pues las referencias con las que se realizó esta presentación, y muchas gracias por la atención.